Quien se acerca al verdadero Monseñor Romero va a descubrir un santo, un profeta y un mártir. Políticamente se le ha acusado. Ocurrió eso con Jesús, ocurre eso con Monseñor Romero también. Usarlo para fines meramente electorales y después mandar al diablo todos los principios y todos los pensamientos, eso ya sería una inmoralidad. Abierto a los pobres, abierto a los ricos, abierto al poder, abierto a los súbditos, el hombre más amado en El Salvador y al mismo tiempo el hombre más odiado en El Salvador. Hacer la revolución no es matar a uno que otro hombre. Hacer la revolución no es hacer pintas en las paredes ni gritar desaforado en las calles. Hacer la revolución es reflexionar proyectos políticos que estructuren mejor un pueblo justo y de hermanos. Monseñor Ricardo Urioste, él es el presidente de la Fundación Monseñor Romero, la cual fue fundada en 1999. Monseñor Urioste pues es un entrañable amigo de Monseñor Romero, lo acompañó durante mucho tiempo de su ministerio, y él ha creado esta fundación con el objetivo de preservar pues la memoria de Monseñor Romero. Es una fundación que está conformada por sacerdotes, religiosos, laicos, que ven en Monseñor Romero un ejemplo a seguir. Bienvenido, Monseñor Urioste. Gracias, aquí estamos a sus órdenes. Y tenemos también con nosotros al doctor Antonio Morales Erlich. Muchas personas que han estudiado la vida política salvadoreña y la historia salvadoreña recordarán que el doctor Morales Erlich, pues comenzando por ser alcalde de San Salvador por allá por 1974 al 76, fue secretario también del Partido Demócrata Cristiano y además fue miembro de la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno. Por un tiempo el doctor Morales Erlich, a raíz de los conflictos que teníamos en El Salvador, vivió en exilio en Costa Rica. A raíz de la candidatura vicepresidencial que él llevó por la Unión Nacional Opositora, candidato a la vicepresidencia en 1977. Bienvenido, doctor Morales Erlich. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad de recordar y rememorar a una persona tan grato recuerdo como el señor Romero. Cuando usted conoció a Óscar Romero, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones y cómo era su relación con él? Bueno, realmente conocí a Monseñor Romero al llegar él de arzobispo, pero dos cosas ocurrieron cuando Monseñor Romero llegó al arzobispado. En primer lugar, lo encontré fortuitamente entrando yo al seminario y saliendo Monseñor Romero del seminario. Él abrió la puerta, por supuesto yo lo saludé. Yo no había ido a su toma de posesión porque no me sentía honesto de estar ahí presente. Y cuando lo vi al entrar al seminario, por supuesto que lo saludé, y me llamó tanto la atención que él solo me dijo una palabra. Me dijo, ayúdeme. Y lo dijo con tanta humildad, con tanta honestidad, con tanta sinceridad, que me impactó mucho, pero era una palabra que él iba diciendo no solo a mí, sino a todos aquellos con los cuales él se encontraba. Eso pues para mí fue una redefinición de Monseñor Romero en ese momento. Y estábamos todos reunidos, entró Monseñor Romero, saludó y dijo, miren, el tema de hoy de este día es la Iglesia Católica y las sectas evangélicas. Pero nos vamos a olvidar de los evangélicos y vamos a hablar de esos campesinos que andan huyendo porque el ejército los anda persiguiendo. Y vamos a cambiar el tema. Y todos nos quedamos tan sorprendidos porque la idea que teníamos de él no era de ese aspecto. Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones de Óscar Romero cuando lo conocen y cómo era su relación con él cuando usted estuvo cerca? Quiero decirle que antes de su nombramiento se había especulado algo de que él era
exageradamente conservador y que incluso había influido para la selección de sonidistas y cosas en términos un poco negativos y como politizados a favor de los regímenes militares de aquel momento. Estaba totalmente equivocado, pero ese día en febrero, que después de las elecciones, que nos habían robado las elecciones, nosotros nos tomamos la Plaza Libertad y allí durante una semana había mucha gente, pero cuando lo nombraron a él, fue el 22 de febrero, estábamos allí y entonces alguien dijo: ve, mientras un romero nos apalea, el otro romero le va a aplaudir. Inmediatamente después del 22 salí exiliado hacia Costa Rica y no tuve oportunidad de conocerlo. Ahora lo que dice el padre Urioste, pues realmente nos confirma que él, al tomar posesión, hace abstracción de todo, toma conciencia de la realidad del país y empieza pues a preocuparse por su pueblo, que es lo que lo distinguió después. ¿Cómo percibía usted la actitud de él en esos días? ¿O lo veían ya como un líder popular antes de que él se volviera una persona pública? Dios le fue hablando a Monseñor y el pueblo y la realidad le fueron hablando también. Tenemos constancia de sus escritos de que desde que era joven, a los 20 años, estando en Roma, donde escribe varias veces acerca de la pobreza y de los pobres. Y en Santiago de María igualmente, cuando estaba ahí se dio cuenta que los campesinos, al terminar las cortas de café, se iban a dormir al parque y les cedió el salón para que pudieran dormir y él le llevaba café y platicaba con ellos. O sea que podemos decir que Monseñor tenía una sensibilidad muy grande ante el sufrimiento, ante el dolor, que eso lo hizo decir en algún momento: el obispo debe estar donde está el sufrimiento. Y él oyó el sufrimiento, vio el sufrimiento y estuvo atento a atender ese sufrimiento. Cuando tenía 20 años, estando delante de un templo en Roma, siendo estudiante, describe él de su puño y letra, dice: veo una mujer que está pidiendo pan y se está muriendo de frío y de hambre. Es decir, desde aquel entonces Monseñor tenía una sensibilidad muy grande hacia el sufrimiento. Doctor, ¿usted cómo recuerda a Monseñor en la transición de una persona religiosa más privada a volverse una persona más pública en sus denuncias? Bueno, yo creo que él nunca buscó el liderazgo político ni cosa que se le parezca. Le digo, yo era víctima de la represión, estuve en el exilio y yo regresé aquí al país en el año 79. Y lo primero que hice fue ir a visitar a Monseñor, pero desde Costa Rica yo fui viendo el proceso de denuncia que él hacía de las arbitrariedades y fue ganándose un liderazgo pero natural. Y por eso le digo, a mí me tocó una cosa bien difícil. Primero en la oposición, a la par de él, apartándome bien. Luego como gobernante. Y de paso nos toca la muerte, el asesinato, estando ya en el gobierno. Es una cosa bien importante y bien interesante recordarla.